La noche que lo cambió todo. Ámsterdam, 27 de julio de 1656. La ciudad bulle con el comercio y la diversidad religiosa, pero esa noche, en el corazón del barrio judío, el ambiente está cargado de una tensión espesa, casi irrespirable. Dentro de la gran sinagoga, los rabinos han convocado una asamblea solemne. Las lámparas arden en silencio mientras se pronuncia una sentencia que hará eco a través de los siglos, el jerem, la excomunión total. El castigo no es menor. Es una ruptura absoluta. Un corte con la familia, con la comunidad, con todo aquello que sostenía una identidad. Y el señalado es un joven de apenas 23 años. Baruch Spinoza. La acusación, herejía. Su delito, pensar por sí mismo. Ese día, Baruch es apartado, repudiado y expulsado del único mundo que había conocido. Pero lo que nadie sospechaba era que ese destierro no sería el final, sino el principio de una de las mentes más revolucionarias de la historia. Raíces en tierra nueva. Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en el barrio judío de Ámsterdam. Sus padres, Michael de Spinoza y Ana Débora, eran judíos sefardíes que habían escapado del terror de la Inquisición en Portugal, buscando refugio en la tolerante Holanda. Ámsterdam en el siglo XVII era una ciudad vibrante, próspera, un verdadero centro de intercambio comercial e intelectual. En plena edad de oro neerlandesa, las ideas cruzaban las fronteras con tanta libertad como las mercancías. Fue en ese contexto donde Baruch creció, en la intersección de varias culturas, lenguas y creencias. Su educación comenzó a los 5 años, en una escuela judía tradicional. Estudió hebreo, arameo y los textos fundamentales del judaísmo, la Torá, el Talmud, los comentarios de Maimónides. Pero algo en él no encajaba. Su mente inquieta no se conformaba con las respuestas que se le daban. Preguntaba. Dudaba. Reflexionaba. A medida que crecía, también lo hacía su curiosidad filosófica. Spinoza comenzó a leer a los pensadores clásicos como Platón y Aristóteles, pero también a los nuevos filósofos que estaban transformando la manera de entender el mundo. René Descartes, Francis Bacon, Thomas Hobbes. A los 15 años ya dominaba varios idiomas. A los 17, hablaba de cosmología. A los 18, debatía sobre la existencia del alma. Y todo eso incomodaba profundamente a su comunidad. El pensamiento que rompe cadenas. La transformación de Spinoza no fue repentina. Fue el resultado de una profunda búsqueda interior. Poco a poco, fue abandonando las concepciones tradicionales de un Dios personal, de un cielo y un infierno, de libre albedrío tal como lo entendía la religión. En su lugar, emergía una nueva visión, una naturaleza infinita, divina y racional. Para él, Dios no era una figura antropomórfica que observa desde las alturas, sino el todo absoluto, la sustancia única de la que todo forma parte. Ese pensamiento, profundamente revolucionario, empezó a filtrarse en sus conversaciones, en sus escritos, en sus debates con rabinos y estudiosos. La comunidad judía trató de hacerlo desistir. Le ofrecieron una pensión vitalicia si abandonaba sus ideas. Pero él no podía traicionar lo que sentía como verdad. Y así, la sentencia fue pronunciada. El texto del Jerem lo maldice con crudeza, prohibiendo a cualquier judío tener contacto con él, leerlo, hablarle o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. A los 23 años, Spinoza fue expulsado no solo de su religión, sino del marco mismo de lo que la sociedad consideraba aceptable. Pero en lugar de detenerse, empezó verdaderamente a vivir como un hombre libre. El lente de la realidad. Desterrado y solo, Spinoza adopta el nombre latino Benedictus como símbolo de renacimiento. Se traslada a los alrededores de Ámsterdam, sobreviviendo gracias a un humilde pero significativo oficio, pulidor de lentes. Con sus propias manos fabricaba los instrumentos ópticos que ayudaban a los astrónomos a observar los cielos y a los científicos a estudiar la materia. Telescopios, microscopios, lupas. Lo visible y lo invisible. Lo grande y lo infinitamente pequeño.
Ese trabajo manual, repetitivo, silencioso, se convirtió en el espacio perfecto para pensar, meditar, estructurar ideas. El filósofo y el artesano se fundían en uno. Porque mientras tallaba lentes, también tallaba su visión del universo. Es durante esta época, entre 1660 y 1670, que Spinoza desarrolla el cuerpo central de su pensamiento. Redacta tratados, escribe cartas, perfecciona su lógica. Y poco a poco, empieza a tomar forma su obra cumbre, Ética, demostrada según el orden geométrico. Dios no está allá arriba. Está en todo. En 1661, Spinoza comienza a escribir su obra más importante, Ética. No la redacta como un ensayo común, sino con el mismo rigor que los matemáticos aplicaban a los teoremas, definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Todo está calculado, razonado, encadenado. ¿Por qué ese método tan frío para una obra que habla de Dios, de emociones y de libertad? Porque para Spinoza, el universo no es caótico ni caprichoso. Tiene un orden, una estructura, una lógica profunda que puede y debe ser comprendida. En la primera parte de Ética, Spinoza redefine por completo la idea de Dios. Para él, Dios no es un ser separado del mundo, sino la sustancia única de la que todo proviene. No hay creación desde la nada. Todo lo que existe es expresión de esa sustancia eterna e infinita. Dios y la naturaleza son lo mismo. Esta visión panteísta desafiaba no solo la teología judía, sino también la cristiana y la islámica. Decir que Dios no tiene voluntad, que no castiga, que no recompensa, era impensable. Pero para Spinoza, liberarse del miedo a un Dios externo era el primer paso hacia la libertad interior. El alma y el cuerpo, una sola realidad. En la segunda parte de la obra, Spinoza se atreve a derribar otro dogma, la separación entre mente y cuerpo. Mientras Descartes defendía que el alma y el cuerpo eran sustancias distintas, Spinoza afirmaba algo mucho más radical: mente y cuerpo son una misma cosa, vista desde dos perspectivas distintas. La mente no domina al cuerpo, ni el cuerpo es esclavo de la mente. Lo que ocurre en uno tiene su reflejo en el otro. No hay conflicto entre materia y espíritu, solo unidad y paralelismo. Esto cambia por completo la forma de entender las emociones humanas. Si nuestras ideas son confusas o inadecuadas, sufrimos. Si son claras y ordenadas, encontramos paz. No se trata de reprimir las pasiones, sino de comprenderlas racionalmente para transformarlas. La esclavitud emocional. En la tercera y cuarta parte de la Ética, Spinoza analiza con precisión quirúrgica las emociones humanas: el deseo, el miedo, la tristeza, el amor, la esperanza. Para él, hay tres afectos fundamentales. El deseo, que es la esencia misma del ser vivo. La alegría, que incrementa nuestra potencia de actuar. La tristeza, que la disminuye. A partir de estos tres, surgen todas las demás emociones. Y aquí aparece una de sus ideas más poderosas. Somos esclavos de nuestras pasiones cuando no entendemos sus causas. La verdadera libertad no es eliminar lo que sentimos, sino conocer a fondo por qué lo sentimos. Este enfoque, adelantado a su época, se parece notablemente a lo que hoy conocemos como psicología cognitiva. Spinoza intuía que nuestras emociones no son enemigos a destruir, sino señales que deben interpretarse. La libertad que nace de la necesidad. En la quinta parte de su obra, Spinoza lleva su filosofía a su punto más alto. Aquí nos habla de la libertad humana, y lo hace negando el libre albedrío. Para él, creer que elegimos libremente es una ilusión. Todo lo que ocurre, en nosotros y en el universo, es consecuencia necesaria de causas anteriores. Pero entonces, ¿no hay libertad? Sí, responde Spinoza. Pero no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de comprender por qué actuamos como actuamos. Cuanto más comprendemos las causas que nos determinan, más libres somos. Es una libertad interior, silenciosa, profunda.
No consiste en escapar de la naturaleza, sino en vivir de acuerdo con ella. Y en la cima de esta comprensión se encuentra lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios. Una alegría suprema, nacida de la intuición de que somos parte del todo, de que nada está separado y todo está conectado. Una voz que no pudo ser silenciada. En 1670, publica de forma anónima su tratado teológico-político, donde defiende la libertad de pensamiento y critica el uso político de la religión. El libro es escandaloso. Fue prohibido casi de inmediato y catalogado como una obra forjada en el infierno. Pero Spinoza no se detuvo. Siguió escribiendo. Su salud se debilitaba, probablemente por la inhalación constante de polvo de vidrio durante su trabajo de pulidor de lentes. Aún así, perseveró. En 1675 terminó su obra maestra, La Ética. Pero no la publicó. Sabía lo que le esperaba si lo hacía. Un año después, recibe la visita de Gottfried Leibniz. Aunque sus ideas diferían, el encuentro marcó un momento de reconocimiento entre gigantes del pensamiento. Finalmente, el 21 de febrero de 1677, Spinoza muere a los 44 años. Su Ética es publicada de manera póstuma y condenada de inmediato. Pero las semillas ya estaban sembradas. El legado que supervivió a la censura. Tras su muerte, la obra de Spinoza no fue recibida con honores ni reverencias. Fue perseguida, quemada, silenciada. La Ética, su obra magna, fue prohibida en muchos países europeos. Ser llamado espinosista equivalía a ser tachado de hereje, blasfemo o incluso enemigo del orden público. Y sin embargo, sus ideas no dejaron de florecer. Como si fueran semillas enterradas profundamente, sus conceptos germinaron en las mentes más brillantes del siglo XVIII. Diderot, Voltaire, Rousseau, los arquitectos de la Ilustración, bebieron de su racionalismo, su amor por la libertad de pensamiento y su visión del hombre como parte de un todo universal. Spinoza, el hombre expulsado de su comunidad, acabó influenciando a toda una civilización. El Dios de Einstein y la ciencia moderna. 2 siglos después, uno de los científicos más influyentes de la historia, Albert Einstein, declararía sin titubeos: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se interesa en los actos y destinos de los seres humanos. Para Einstein, como para Spinoza, Dios no era un ser que interviene en la historia, sino la totalidad misma del universo, sus leyes, su orden, su belleza. La ciencia encontró en Spinoza un aliado inesperado. Su visión determinista, su rechazo a lo sobrenatural, su convicción de que todo podía explicarse a través de la razón, resonaron en los físicos, matemáticos y astrónomos de siglos posteriores. Incluso en la biología y la neurociencia, su negación del dualismo mente-cuerpo anticipó muchas ideas modernas. Hoy, cuando hablamos de conciencia, emociones, comportamiento, seguimos caminando por senderos que Spinoza empezó a trazar. El psicólogo adelantado a su tiempo. Mucho antes de que existieran los términos inteligencia emocional, psicología cognitiva o neuroplasticidad, Spinoza ya hablaba de cómo las emociones surgen de nuestras ideas. Y cómo una mente clara y racional puede transformar la tristeza en alegría. Para él, comprender nuestras emociones era más poderoso que reprimirlas. No buscaba dominarse como un guerrero, sino comprenderse como un ser racional. Esta visión anticipa a Carl Jung, Viktor Frankl, a Aaron Beck y muchos otros que entendieron que la mente humana no se sana por castigo o moralismo, sino por comprensión, verdad y conexión. Una filosofía política para la libertad. En su tratado teológico-político, Spinoza lanza una defensa sin precedentes a la libertad de expresión, de conciencia y de pensamiento. Sostiene que ningún Estado debe imponer una religión ni coartar el pensamiento filosófico. Porque donde se prohíbe pensar, se siembra el miedo, la ignorancia y el fanatismo. En ese texto, publicado anónimamente para evitar represalias, propone algo escandaloso para la época: la separación entre Iglesia y Estado. El derecho del individuo a pensar y hablar libremente. Y la importancia de una democracia basada en la razón.
Sus ideas fueron peligrosas entonces y aún lo son hoy en muchas partes del mundo. Pero también son más necesarias que nunca. Una vida entre lentes y silencio. Baruch Spinoza nunca buscó fama. Nunca se enriqueció. Rechazó cátedras, aplausos y privilegios. Vivió con modestia, puliendo lentes, escribiendo en silencio, rodeado de libros y pensamiento. No tuvo pareja ni descendencia. Tampoco dejó confesiones personales. Pero sí, una frase que resume su existencia. Todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. Para él, el amor más profundo no era el romántico, sino el amor intelectual de Dios. Una comunión con la totalidad, una intuición de unidad con el universo, una forma suprema de paz. El filósofo de la luz interior. Hoy, siglos después, su influencia es imposible de ignorar. Spinoza transformó la manera en que pensamos a Dios, la libertad, la razón, las emociones y la vida misma. Su visión unificadora nos enseña que todo está conectado, que no hay dualidad entre mente y cuerpo, entre lo humano y lo divino, entre el pensamiento y la naturaleza. Nos enseñó que la libertad no se impone desde fuera, sino que se cultiva por dentro, con comprensión, conocimiento y amor. Baruch Spinoza no cambió el mundo con ejércitos ni con dinero. Lo hizo con ideas. Ideas que siguen vivas. Ideas que nos invitan a mirar más allá. A pensar más profundo. A amar más libremente, a vivir con entendimiento. Porque como él mismo dijo, el ser humano libre no piensa en la muerte, sino en la vida. Y esa vida, que él vivió con profundidad, sencillez y valentía, sigue inspirando a millones de almas en búsqueda de verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te conmovió esta historia, suscríbete y comparte este video. Así, más personas podrán descubrir el legado de este sabio silencioso. Hasta la próxima aventura filosófica.